Integrales para ecuaciones diferenciales. Para poder hacer las integrales una herramienta en lo que es la solución de ecuaciones diferenciales, debemos conocer al menos las tablas básicas de integración, que son las fórmulas necesarias para lograr integrar. Es por eso que vamos a dedicar esta parte para presentar un formulario de integración, un formulario básico de unas 30 fórmulas para la integración. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Integrales para ecuaciones diferenciales. Bueno, lo primero que debemos entender, por ejemplo, es que cuando queremos integrar una constante, que ya lo vimos en otro video, una constante que multiplica una función, debemos conocer la función, pero además debemos conocer la constante. ¿Por qué es importante que saquemos de la integración la constante? Porque si nosotros no sacamos la constante de la integración, lo que vamos a hacer es que vamos a estar integrando números gigantes y eso nos va a provocar problemas en el manejo numérico de la ecuación. Por ejemplo, si tenemos, decíamos, el fm igual a 15x quinta más 10x cuarta menos 20x cúbica menos 25x cuadrada más 30x menos 40. ¿Sí? Este ejercicio incluso lo hicimos en un video anterior en donde les explicaba cómo hacer la integración de constantes por funciones. Entonces, lo que hacemos es sacar un común denominador y ese común denominador lo trabajamos como una constante que multiplica a la función. Y esto lo vamos a transformar. En este caso, por ejemplo, el 5 se va a transformar en la constante que va a multiplicar todos estos términos, transformando la fm en una f de u, en donde ya tenemos aquí los valores reducidos la quinta parte. Esto ya estaba explicado en un video anterior. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a partir de aquí para lograr precisamente explicar lo que son las funciones de integración. Si nos vamos a las funciones de integración, la primera función que vamos a encontrar es la que estábamos explicando precisamente, que es cómo integrar una función por una constante. Simplemente lo que tenemos que hacer es sacar la constante de la casilla de integración e integrar directamente la función. Hay un detalle importante que vale la pena aclarar. En todas las integrales debemos trabajar siempre una constante de integración, cosa que no se refleja en esta parte, pero que es importante que se vea. O sea, como aquí tenemos una constante que está fuera de la integral, en esa constante se puede absorber también la constante de integración y por eso es que no se escribe aquí. Pero desde mi punto de vista lo más correcto es que sí se escriba la constante de integración. Si nosotros nos vamos a la siguiente, tenemos una función sumada o restada a otra función. Y la integración de la suma de funciones va a ser la integración de la primera función más o menos, dependiendo de la operación, la siguiente función. Entonces, la integración de fu más menos g de u va a ser igual a la integración de f de u más menos la integral de g de u. Estas ambas con respecto a la variable independiente que es u en este caso. Si nos vamos ahora a lo que es la integral de lo que es el factor de derivación de u en el 3, entonces podemos ver que la integral de este factor de derivación de u va a ser u más la constante de integración. Ahora vamos a entender lo siguiente: este factor de integración de u realmente no lo vemos, pero aquí está multiplicado por el 1. Por eso la integral es u, porque la derivada de u es 1. ¿Sí? Es como tener u a la 1.
Entonces tengo que bajar para derivar ese 1 multiplicado por u a la 1 menos 1, que quedaría u a la 0. Entonces se elimina la u y me queda únicamente el 1. Y ese 1 va a estar afectado por la derivada, por el factor de derivación u. Por lo tanto, si yo lo quiero integrar, va a ser u más una constante de integración, porque yo no sé si al derivar había una constante de integración de tipo c. Por ejemplo, si la función fuera, la función integral fuera u más 5, la derivada de u más 5 sería simplemente 1 de u, nada más. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante 5c se pierde al momento de derivarse, es 0. Y aquí u, la derivada es 1, entonces simplemente me va a quedar du. Entonces la derivada de du puede venir de una función u simple más una constante, porque se puede perder la constante. La constante puede ser 0, puede ser 5, puede ser cualquier valor, pero es una constante que va a estar trabajando ahí. ¿Me queda claro? Ese es el tercero. Si nos vamos al cuarto, tenemos entonces que la derivada de u a la n por du, que es lo que hemos estado trabajando ahorita, es u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo derivé, realmente lo que hice fue poner n que multiplica a u por n menos 1. Entonces lo que estoy haciendo ahora es sumarle el 1 que le había quitado. En realidad es ¿cómo se llama? La operación inversa. Y también a esa fracción que se está generando por la integración, le estoy sumando la constante de integración. Aquí me dice, por ejemplo, que n tiene que ser diferente a menos 1. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué n tiene que ser diferente a menos 1? Porque si yo aquí sustituyo menos 1, esto me va a quedar menos 1 más 1 me va a quedar 0. Y entonces, ¿qué pasa si yo divido cualquier cosa entre 0? Caemos en una indeterminación. Por eso tiene que ser n diferente de 1. Más bien de menos 1. ¿Ok? Hasta ahí espero que no haya problema. Luego, si nos vamos a la siguiente es que la integral de du sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. ¿Esto qué significa? Que muchas veces nosotros encontramos los factores de derivación sobre la función, la que sea. Entonces esto quiere decir que se derivó, esta función se derivó de un logaritmo, porque la derivada del logaritmo precisamente es du sobre u. Entonces por eso la integral tiene que ser du sobre u, la integral de du sobre u tiene que ser el logaritmo natural de u, más la constante de integración. Si nos vamos a la 6, me dice que la integral de eu de u, ¿sí? Eu de u, no es otra cosa más que eu, porque recuerden que la derivada de eu es igual a 1 que multiplica a eu, o sea, es exactamente eu. Entonces la integral de eu es eu, más la constante de integración que puede acompañar al du. Por eso tiene que ser de esta manera. Si nos vamos a las funciones trigonométricas, entonces podemos ver que la integral del seno de u es igual al menos coseno de u más c. De hecho, si lo vemos gráficamente, es la inversa de la gráfica de una con respecto a la otra. Por eso es que tenemos esta función de integración. Entonces el seno de u es igual a menos el coseno de u más una constante. Si nos vamos ahora al coseno de u, la integral del coseno de u es igual al seno de u más c. ¿Sí? Aquí, ojo, si yo voy del seno hacia el coseno, entonces la integral es menos coseno de u, menos. Pero si yo voy del coseno al seno, ese menos no va,
por el cuadrante en donde se lleva a cabo el crecimiento o el decrecimiento de la función. Por eso es que aquí es seno de u más c. Luego, si nos vamos al siguiente nivel, son las tangentes y las cotangentes. Me dice que la tangente de u, ¿sí?, es igual al menos el logaritmo del coseno de u más la constante de integración. Entonces, si me piden que integre la tangente de una función, lo único que tengo que hacer es transformar esto en el logaritmo natural del coseno de dicha función. Esa sería la tangente, la integración de la tangente. Si nos vamos ahora con la cotangente, resulta que la cotangente, ojo, es el logaritmo natural del seno de u. Entonces, la tangente tiene que ver directamente con el coseno. Es una relación negativa del coseno, menos logaritmo natural del coseno. Mientras que la cotangente tiene una relación directa con el seno. Es una, la integral de la cotangente es el logaritmo natural del seno de u. Obviamente, como son integrales, son integraciones, tienen que tener una constante de integración. Entonces, esta tendrá que tener la constante de integración. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Si nos vamos a la siguiente es la integral de la secante de u, ¿sí?, secante de la función u de u. Y esto es igual al logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u. Aquí hay que tener cuidado con esto. Estamos hablando de valores absolutos porque de pronto, cuando están en diferente cuadrante, las funciones cambian de signo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el primer cuadrante, donde x positivo y y es positivo, los valores tendrán que ser positivos. O sea, cualquier cosa que se grafique ahí es positivo, en los primeros 90 grados del cuadrante. Pero si nos vamos a la siguiente, ¿qué ocurre? Que y es positiva, pero x es negativa. Por tanto, lo que yo tenga en ese segundo cuadrante va a cambiar dependiendo del signo de la función. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la cosecante, estoy hablando del comportamiento de la, vamos a decir, del comportamiento inverso de lo que es la secante y la tangente. Y entonces estoy trabajando con cosecante y cotangente. Pero ¿qué tengo que hacer? Tomar en cuenta el signo de x. Y el signo de x en el segundo cuadrante es negativo, ¿sí? El primer cuadrante es positivo x y positivo y. Pero el segundo cuadrante es positivo y, pero es negativo x. Por eso el signo aquí, en esta parte, se cambia a negativo, porque estamos hablando del segundo cuadrante. Bueno, si nos vamos al tercer cuadrante, tanto x como y son negativos. Pero si yo tengo dos valores que son negativos, ¿cuál será el resultante? Positivo, ¿sí? Entonces ese no me va a afectar el comportamiento. Ahora, si me voy al cuarto cuadrante, tenemos los valores de y negativos, los valores de x positivos. Esto quiere decir que vamos a tener siempre un signo negativo, ahora heredado no por la función de x, sino por la función de y. ¿Sí me explicó? O sea, eso es importante que se entienda, porque de pronto vemos cosas en los cuadrantes que no entendemos por qué tienen diferentes signos. Entonces ya sabemos que en el primer cuadrante el signo es positivo, más por más. En el segundo cuadrante el signo es negativo, más por menos. En el tercer cuadrante el signo es positivo, menos por menos. En el cuarto cuadrante el signo es negativo, es menos por más. ¿Sí queda claro? Eso es importante que lo manejen para que sepan cómo está el comportamiento de los signos en los cuadrantes de dos dimensiones.
Cuando hablamos de cuadrantes de 3 dimensiones, la situación cambia. ¿Por qué? Ya no son cuadrantes para empezar. Es una esfera, un universo. En un universo tridimensional, los signos son distintos porque entonces tenemos el signo del eje X, el signo del eje Y y el signo del eje Z. Entonces ya los signos no son tan directos como en el cuadrante normal. Depende del ángulo de inclinación del vector al origen. Y eso es precisamente lo que se maneja en trigonometría, ¿cómo se llama? En 3 dimensiones, euclidiana. Bueno, vamos entonces a el siguiente, que sería el número 11. La secante de U es igual al logaritmo de la secante de U más la tangente de U más la constante de integración. En esto lo que debemos de entender, para que no haya ningún problema, es que en cualquiera de las formas o estructuras que se manejan aquí, en cualquiera vamos a tener siempre que agregar la constante de integración. Ahora, si nosotros vemos, la secante va a depender directamente de la secante y la tangente, mientras que la cosecante va a depender directamente de la cosecante y de la cotangente. ¿Por qué? Porque es el factor inverso de esta parte de la cosecante. Si nos vamos a lo que es la integración de una secante cuadrada de U, esto va a ser igual a la tangente de U más C. Si nos vamos a la cosecante cuadrada de U, esto va a ser igual a menos la cotangente de U al cuadrado. Observen por qué cambian los signos aquí. Porque mientras la tangente crece, como la cotangente es la inversa de la tangente, ¿qué creen que pase con la cotangente? Si la tangente crece, ¿qué pasa con la cotangente? Decrece, porque es el inverso de la tangente, precisamente. Entonces, si la tangente crece, la cotangente decrece. Por eso es que cambia el signo a menos. ¿Sí queda claro? Lo mismo cuando hablamos de la secante y de la tangente. Si la secante crece y la tangente crece, ¿qué pasa con la cosecante y con la cotangente? Decrece. Y por eso es que tenemos este signo aquí. Si se dan cuenta, está aquí negativo. Para la cosecante y cotangente, para la cotangente, son signos negativos. Y es porque precisamente son funciones inversas. Entonces, si una crece, la otra tiene que decrecer, forzosamente. ¿Sí queda claro? Si se dan cuenta, todo esto va explicando cómo funciona cada una de los detalles o de las funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la secante de U por la tangente de U, y esto es igual a la secante de U más C. Si nosotros tenemos la cosecante de U por la cotangente de U, esto va a ser igual a menos la cosecante de U más C. Ahora, se dan cuenta es lo mismo, solo que aquí la secante es inversa a la cosecante. Y si esta crece, ¿qué va a pasar con esta? Decrece. ¿Por qué? Porque es inversa. Y por eso es que tenemos esos signos. O sea, de ahí vienen los signos. Y es una regla muy básica para más o menos recordar cuál es el signo de la función que se está integrando. Ahora, si nosotros tenemos estas estructuras como la integral de la derivada de U sobre la raíz cuadrada de A cuadrada menos U cuadrada. Esto nos lleva a que la integral de esto va a ser igual a U. Pero analicemos de dónde viene U. ¿Qué tenemos aquí? 1 por du. Por tanto, la integral de 1, ¿qué va a ser? 1. Digo U. ¿Sí? Ahora, me dice que si yo tengo esta división, voy a tener que la integral de esta división es el arcosecante de la variable que está arriba, U, sobre la variable que está abajo, A. ¿Por qué no utiliza la U cuadrada? Porque se pierde en la integración, precisamente, y entonces me queda únicamente arcoseno de U sobre A más la constante de integración. Si nosotros nos vamos con algo que es muy parecido, observemos, es casi idéntico a esto, pero con los signos invertidos. Por eso tenemos la derivada de U con respecto a la raíz cuadrada de U cuadrada menos A cuadrada. Entonces me dice que es simplemente el inverso de A, ¿sí? Que multiplica al arcosecante, que
es el mismo arco secante del valor absoluto de U sobre A. Y obviamente todo más la constante de integración. Lo mismo si tenemos este tipo de ecuación, por ejemplo, en donde tenemos du sobre a cuadrada más u cuadrada, vamos a darnos cuenta de que en realidad tenemos el 1 sobre a, que es esto, por la arcotangente, ¿sí? Aquí ya estoy hablando del arcotangente de u sobre a más c. Esta ecuación es la más utilizada y es la menos probada, vamos a decir. Muy bien. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.